noche en la montaña junto a las breñas, donde el rayo se estrella contra las peñas, donde el gamo vacila sobre el torrente, donde el cielo parece más transparente. Yo nací junto al nido de altivo cóndor y arrullo mi quiero unirme a las palabras del doctor Sudi y de la doctora que me antecedió respecto a las ponencias de los compañeros médicos peruanos. Muy enriquecedora, muy plenitud absoluta y total. Voy a abordar este tema de algunos epónimos de la medicina interna en Quito, un poco extenso, pero lo vamos a resumir justamente por tratarse de eso. Tienen ustedes ahí una imagen del claustro norte del antiguo Hospital San Juan de Dios, que estaba en deuda, creo, ¿no? No lo había traído, con su pileta central, que hasta ahora se mantiene. Lamentablemente, ya saben, el Hospital San Juan de Dios fue entregado al municipio de Quito y ahora funciona ahí el Museo de la Ciudad y no el Museo Nacional de Medicina. El paradigma de la medicina interna en Quito, tal vez la figura, sí, sin duda la figura más sobresaliente del Ecuador en este campo durante la segunda mitad del siglo XX, el doctor Eduardo Luna Yepes, nacido en Quito el año de 1922. Tenemos ahí la biografía de él. Se graduó de médico en el año 49, realizó el posgrado en medicina interna entre 1950 y 54 en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, externo del Hospital San Juan de Dios, desde 1940, entre 1943 y 44. Luego leeremos unas palabras precisamente de cuando él comienza su internado, recuerda el primer año de su internado en este hospital. Muy bien, miren ustedes, profesor universitario, ayudante de cátedra, que es el tema que estamos viendo ahora sobre la educación médica, profesor auxiliar de honor, y algo fundamental, director de los 2 primeros cursos de posgrado de medicina interna, 1973-1976. Presidente del Centro Médico Federal de Pichincha, miembro de muchas sociedades científicas nuestras y de algunas en el extranjero. Doctor Luna Yepes, tuve la suerte de recibir de él un borrador sobre la historia precisamente del antiguo Hospital San Juan de Dios, Hospital de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, como se llamó inicialmente, del cual no tenía nada que agregar, me pareció completo. Solamente le sugerí incluir varios subtítulos porque era una sola redacción de principio a fin. Y le sugerí enriquecer, pues me parecía un libro fabuloso. Dije, antes de publicar esto hay que enriquecer con fotografías, con láminas fotográficas. El doctor Eduardo Luna Yepes acogió, pero muy gustoso, la sugerencia, y gustoso también los subtítulos, porque fui poniendo, subtítulos, leía una parte y decía, esto debe tener un subtítulo que se llame tal, y así sucesivamente. Entonces aceptó, y el libro llegó a feliz término, un libro que salió pues con todos los honores, pasta gruesa, full color, papel cuché. El año 2000, me parece que fue el 2005 cuando se editó el libro. Luego el doctor Luna Yepes tuvo a bien donar su gran biblioteca a la biblioteca del Museo Nacional de Medicina y buena parte del instrumental. El día de ayer enseñaba yo el clisterio, aparato de ayudas,
para los famosos cólicos misereres, que mi doctor Zuni nos aclaró que se trataba de la apendicitis aguda, ¿no? El año 2011 falleció el doctor Eduardo Luna Yepes, luego de una larga patología generada por un aneurisma en la aorta abdominal, por la cual él tuvo que viajar. Bueno, fue hace muchos años su viaje, pero ya eso deterioró su estado de salud. En ese entonces, cuando viajó a Estados Unidos, pues tuvieron que ponerle una prótesis. Lamentablemente se infectó después de la cirugía y padeció pues varios meses, estuvo a punto de morir. Bueno, al final retornó al Ecuador y siguió su práctica, ¿no? Su práctica clínica, ejemplar, un clínico de lo mejor. Falleció el año 2011, ¿no? Y a los pocos meses de su muerte, su esposa, que había tenido, bueno, como 20 años atrás, un CA de mama, pues muere él y a las semanas nuevamente se hace un examen y había reaparecido el cáncer de mama, ¿no? La cuestión afectiva creo que cumple un rol pero fundamental en el tema del cáncer. Así es que presento mi más rendido homenaje a este paradigma de la medicina interna en Quito, y creo que en el Ecuador. Bueno, en el siglo XIX, quería destacar la figura del doctor José Manuel Espinosa. Nació el año 1800, vivió hasta 1869, tuvo 69 años, graduado en 1823. Lo más sorprendente es que fue decano de la Facultad de Medicina, miren ustedes cuántas veces, ¿no? Tienen ustedes, administrador del Hospital San Juan de Dios en el periodo 54-57, rector de la Universidad Central del Ecuador 45-48 y 58-60. Esto realmente un hito histórico en nuestro país. Era la primera ocasión en la historia en la que un médico ocupaba la más alta dignidad de la Universidad Central. Les había comentado ayer en la obra de Eugenio Espejo, en la cual él ya, ¿no? Entonces, a leyes, ¿no? ¿Cómo era? A la ley, vaya a estudiar ley. Y le pone en el más alto sitial, sus escritos le ponen en el más alto sitial a la medicina en general, que había ocupado la rueda la llanta de emergencia, diría yo, durante muchísimo tiempo. Creo que eso influyó muchísimo. Eso fue del siglo XVIII. El siglo XVIII, claro, y estamos en el siglo XIX. Entonces, debe haber influido mucho las palabras de Espejo para que ya en 1845 primero y luego en 1858 se ha nombrado, o sea, en 2 ocasiones, rector de la Universidad Central. Un personaje muy importante, pero realmente en nuestro país un ilustre desconocido. Asensio Gándara nació en 1829, murió en 1922. Su doctorado en medicina lo obtuvo en 1853, fue profesor titular de clínica médica, decano de la Facultad de Medicina, obviamente, y rector de la Universidad Central entre 1890 y 1897. Fue cirujano del Hospital Civil San Juan de Dios y también director del Hospital Militar, pese a que fue un clínico excepcional. Famoso doctor Asensio Gándara. El doctor Rafael Barahona vivió entre 1828 y 1896. Ahí está su doctorado en medicina cuando lo obtuvo, nombrado profesor titular de Fisiología e Higiene y presidente fundador de la Sociedad de Medicina Práctica. También cirujano, militar y boticario del Hospital San Juan de Dios, un personaje muy destacado, especialmente en la docencia. Respecto a las sociedades médicas en Quito durante el siglo XIX, ya les había indicado, el doctor Rafael Barahona junto con Manuel Jaramillo Egas crean la Sociedad de Medicina Práctica en el año 1870.
En 1895 se crea la Sociedad Médico-Quirúrgica de los Hospitales. Igual en Guayaquil existió una similar, pero esta en Quito, que se transforma en la Asociación Médico-Quirúrgica de Quito y su actividad permanece hasta la quinta década del siglo XX. Doctor Ricardo Ortiz y Manuel María Casares, dos médicos extraordinarios, especialmente Manuel María Casares, fueron los fundadores y también editan la revista Médico-Quirúrgica de Quito, así se llamó, publicando su primer número, miren ustedes, en 1896. Un ejemplar lo tenemos en el museo, en la Biblioteca Médica Ecuatoriana del museo. Ya en el siglo XX vale destacar la figura del doctor Carlos de Tovar, funda la Liga contra la Tuberculosis. En 1938 les había comentado el día de ayer que el doctor Pablo Arturo Suárez crea el Centro de Estudios de Tuberculosis y además un dispensario para atender a los pacientes clínicos, a los pacientes con tuberculosis. Sin duda, ambos se instalan al interior del Hospital San Juan de Dios de Quito, gracias a la colaboración de los doctores Benjamín Vandenberg, que era el laboratorista, y cumple un rol fundamental el doctor Vandenberg en el control de la peste bubónica, que en nuestro país siguió la ruta del ferrocarril, o sea, desde Guayaquil hasta una ciudad bastante cercana a Quito, no llegó a la capital, no entró la peste bubónica a la capital, que se llama La Tacunga. También el doctor Eduardo Bejarano, el doctor Bolívar Yepes, Jaime Ricaurte, que fue también director fue uno de los primeros directores del hospital Eugenio Espejo, ayer habíamos visto algunas fotos, y el doctor Alfonso de la Torre. El Centro de Estudios de Tuberculosis investigaba problemas también médicos sociales, y en el dispensario del Seguro Social, en el dispensario de clínicos tenía laboratorio anatomopatológico, bacteriológico y clínico, además de un aparato de rayos X, que también en este centro se elabora la vacuna BCG con cultivos hechos en Buenos Aires y en Santiago de Chile para inocular a los mantupo negativos. El 25 de mayo de 1952 aparece un documento manuscrito en homenaje a los siguientes médicos quiteños: Francisco Cusín, Alejandro Luna Andrade, padre del doctor Eduardo Luna Yepes, que realiza por primera vez dentro del Hospital San Juan de Dios también la prueba Cowbox con una vaca. Entonces existe una fotografía, lamentablemente no consta aquí, del trabajo que hacía el doctor Eduardo Alejandro Luna Andrade en un quirófano del Hospital San Juan de Dios con la vaca en la mesa, ¿no?, del quirófano. Así se hacía. Famoso doctor Maximiliano Montaneda, César Abelino Peñarrera Robalino, Luis Urracines, Antonio Vera y Alejandro Villamar. Como ven ustedes, junto al nombre constaba el año de nacimiento de cada uno. Entre 1947 y 1961, en las áreas del Hospital San Juan de Dios, que ocupó la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, se creó el dispensario y las salas de hospitalización para tuberculosis. Se utilizaba como tratamiento clínico el cloruro de calcio y el Gadusan, es decir, el morurato cúprico por vía intravenosa. Además, quirúrgicamente, el neumotórax terapéutico. No sé si ustedes alguna vez conocieron esto, ¿no? Lo hizo. Es un aparato que causaba a propósito el neumotórax. Con la idea, se pensaba de que el pulmón, al descansar, al no inflarse, entonces el reposo le haría curar, ¿no? A las frenisectomías también se usaban, a los procedimientos toracoscópicos, aparte de Hagebus, para seccionar adherencias pleurales
sobre todo apicales. El doctor Leopoldo Arcos Villagómez desempeña un rol sobresaliente en este sentido, de los pioneros en iniciar la vacunación masiva con BCG. Internistas relevantes también del siglo XX, pues aquí otro ilustre desconocido, el doctor Guillermo Ordóñez, ¿no? Que es quien institucionaliza en la enseñanza médica la anatomía disectiva. Pese a que en 1873 estos médicos franceses que les comenté ayer, Etienne Gairaud y Domingo Domecq, que eran de la Universidad de Montpellier, ellos ya enseñan, digamos, a los médicos quiteños la necesidad y proponen al presidente de la República que debía crearse un anfiteatro de anatomía, que era una locura. Estábamos ya terminando el siglo XIX y no se enseñaba anatomía en base a la disección, cuando era una cosa que estaba, creo que popularizada en todos los países de Latinoamérica. Y pese a ello, lamentablemente el doctor García Moreno fallece, lo asesinan 2 años después, de 1875, y los médicos contratados tienen que regresar a su país. 2 años escribieron un libro muy, muy importante respecto a su actividad, y los médicos pues que quedaron, ya se pueden ustedes imaginar, ¿qué tenemos nosotros que estar aprendiendo de los médicos franceses? Sigamos con lo mismo, con la misma rutina, estudiando anatomía en libros escritos en latín y de memoria, rindiendo exámenes de memoria. Esa era la enseñanza de anatomía. Entonces, será el doctor Guillermo Ordóñez el que instituya la enseñanza de anatomía disectiva a partir de 1900. Esta es una foto, una sección, solamente es una partecita de una foto que gana un concurso de fotografía en el año 1905. El premio Rivadeneira, el famosísimo premio Rivadeneira en fotografía del año 1905. Es una foto maravillosa, pero para poderle tener una idea un poco más de la imagen del doctor Guillermo Ordóñez. Doctorado en medicina en 1894, y entre 1908 y 10 fue decano de la Facultad de Medicina, profesor de los doctores Isidro Ayora, presidente de la República, Eustorgio Salgado, Mario de la Torre y otros. Vicerrector de la Universidad Central durante 12 años y luego rector. No creo que entre los médicos de la ciudad de Quito conozcan en realidad la importancia de este médico. Fue cirujano del Hospital San Juan de Dios en la Sala San José. Y ahí está lo que les había indicado. El sobrino que está junto a él retomará, una vez que él fallece en 1920, retoma la enseñanza, y por eso digo, se institucionaliza la enseñanza de la anatomía con el cadáver humano, ¿no? El sobrino, se me fue el nombre exacto, Torres Gabela, se mantendrá hasta el año 35 más o menos de profesor de anatomía, de disección, y luego ya siguió su curso. Famoso doctor Arsenio de la Torre Marcillo, que ya les había comentado, que nació en Canuto, es parte del cantón Chones, provincia de Manabí, es decir, en la costa, en el litoral, la segunda provincia del litoral. Falleció en Quito. Doctorado en medicina el año 31, profesor de clínica médica en la facultad, profesor auxiliar, agregado y titular definitiva, en 1936. Fundador de las cátedras de semiología y de clínica propedéutica. Médico de los hospitales San Juan de Dios, Eugenio Espejo y del famoso Leprocomio Verde Cruz. Autor de varios libros muy didácticos sobre clínica que existen, que los tenemos completos. Virtuoso en la semiotecnia, sobre todo en la percusión. Capacitador de docentes
sin el menor egoísmo. Esa fue una de las grandes características del doctor Arsenio de la Torre Mancillo, concejal, legislador y consejero de Estado. Ahí le he puesto como su rasgo fundamental un profesional ejemplar en docencia y en civismo. El doctor Alejandro Luna Andrade, que ya lo hemos mencionado, padre de Eduardo Luna Yepes, jefe de medicina interna también, como su padre, como su hijo, en el Hospital San Juan de Dios, en la Sala de la Virgen. Fue consejero de Estado también. Ahí está. Su trabajo desde 1910 le posibilita sistematizar e institucionalizar la vacuna antivariólica con el cowpox y consecuentemente desterrar el uso de la vacunación brazo a brazo, que nos había comentado usted, ¿no? Que lo trajeron desde Europa, Cabanis. Están otros de los personajes ya mencionados en la lista, el doctor Francisco Cusín, el doctor Maximiliano Ontaneda y el doctor Alejandro Villamar. Doctor Leopoldo Arcos, el que introduce o difunde de manera generalizada ya la nación BCG a partir del año 50 más o menos. Nació en Esmeraldas, falleció en Quito, se graduó de médico en 1939, realiza un posgrado en Estados Unidos, ejerció su profesión con lucidez absoluta y también la docencia universitaria durante 63 años seguidos. Fue pionero y maestro de la neumología clínica moderna, médico de LEA, de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, en el Hospital San Juan de Dios, y luego fue neumólogo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el hospital, primero en la Clínica del Seguro, que se transformará luego en el Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social. El doctor Eustorgio Salgado Vivanco, que nace en Ambato, muere en Quito en 1960, se graduó en el año 1905, realizó un posgrado en Francia, se especializó en urología. Desde 1914 fue cirujano de la Sala San José del Hospital San Juan de Dios, hasta 1933. En 1920 realizó la primera prostatectomía con éxito en el Ecuador. Tuvo que pagar 200 sucres al paciente para que se dejara operar. E hizo elaborar una cirugía plástica para rasgar el tejido prostático. El famoso doctor Carlos Guarderas Recalde vive hasta ahora, nació en 1936. Obtuvo en el 64 su doctorado en medicina, médico clínico en la Sala de la Virgen del San Juan de Dios, presidente del Colegio de Médicos del 69 al 71, subsecretario general de Salud del 72 al 73, subdecano de la Facultad de Medicina del 86 al 88, profesor principal de semiología y docente universitario desde 1963, entiendo que hasta la fecha. Es autor del texto Biología Moderna en 2 tomos, coautor de El examen médico y de Fisiopatología integrada, jefe del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Ya cuando Pablo Arturo Suárez funda el departamento médico del IES en el año 37 dentro del Hospital San Juan de Dios, se hace necesario la creación de un nuevo hospital público dentro de Quito, y entonces se creará pues la Clínica del Seguro primero en el año 46-47. El mismo Pablo Arturo Suárez será el creador, que luego a partir de 1970 se traslada, porque queda muy estrecho el espacio, al Hospital Carlos Andrade Marín. Ya en 1868 las autoridades gubernamentales decidieron construir un nuevo hospital, 1868. El mismo presidente García Moreno fue el ideólogo. Se iniciaron los primeros planos del hospital, pero lamentablemente fue asesinado en el año 75 y quedó todo en el aire hasta cuando retoma la presidencia el general Eloy Alfaro, de una corriente
política totalmente opuesta. García Moreno, conservador, y Eloy Alfaro, liberal, pero este sueño por la salud de los quiteños y de los ecuatorianos se mantiene férreamente. Será el general Eloy Alfaro quien retome esta idea y en 1901 ponga la primera piedra del nuevo hospital, del Hospital Eugenio Espejo. Y esto porque ahora el Museo de Medicina ocupa uno de los pabellones del antiguo hospital. Ayer habíamos visto algunas imágenes, ¿no? Pero el proceso de la construcción lento, pero más lento no podía ser, ¿no? De 1901, en realidad comienza la construcción en 1911, desde que pone la primera piedra. Y solo culminará la construcción, es enorme, yo sé que es enorme el hospital, en 1931, y se inaugurará tan solo el 24 de mayo de 1933. El doctor Manuel de Guzmán, graduado en 1910, ostentaba la dirección del Hospital San Juan de Dios, fue nombrado primer director del Hospital Eugenio Espejo. Ahí tienen una imagen, no sé si la vimos esta ayer, del pabellón central con la cúpula y el reloj, ¿no? Que lamentablemente se incendió en el año 2004 por una negligencia conjunta entre la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud. Esto fue una cosa terrible en realidad. Casi lo perdimos, casi perdimos un patrimonio médico, porque existe la ley, existe una ley de la municipalidad, una ordenanza municipal que se llama incuria justamente por abandonar los patrimonios arquitectónicos. Entonces hubo la necesidad de recomendar al ministro de Salud, insistirle y decirle, vea, tenemos que firmar un acuerdo con municipios, si no nos van a dejar sin nada. Ya nos quitaron el San Juan de Dios y ahora nos van a quitar este también. Entonces se firmó la entrega al municipio, pero en comodato. Yo eso le dije, no entregue, no regale el edificio, entreguen como dato para que usen. ¿Cuántos años? Ya 50, 60, los años que no perdíamos definitivamente. Y entonces una parte de ese edificio fue excluido de la donación, que es el que nos entregaron a nosotros. Pero fue como una estrategia para no perderlo. Esta es una fotografía, lamentablemente no es de buena calidad, donde constan aquí el doctor Eustorgio Salgado, que era el director del hospital cuando se entrega ya el Eugenio Espejo terminado. El arquitecto que lo construyó, Augusto Rieder, ganó por concurso la construcción, y el doctor Pablo Arturo Suárez junto al doctor Rieder, acá, doctor Pablo Arturo Suárez. Esta es una visión panorámica también del mismo hospital, desde otra perspectiva por esos años, más o menos 1 o 2 años antes de la fundación. Se crea la Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna en 1979, se llamó hasta 1997 Sociedad Ecuatoriana de Medicina Interna, capítulo de Quito. A partir del 97, y una vez que el Ministerio de Salud Pública aprobó la modificación del estatuto se denomina Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna. Son los 39 médicos internistas que firmaron el acta fundacional. Entre ellos, obviamente, el doctor Eduardo Luna Yepes, ¿no? Hay muchos médicos relevantes que viven hasta la fecha. Con esto quiero terminar, que es el testimonio de vida del doctor Eduardo Luna Yepes respecto a su experiencia. Dice: a los 13 años de haber cumplido mi primer año de trabajo hospitalario, el 14 de junio de 1956, fui nombrado clínico del Hospital San Juan de Dios, ocupando el puesto que había honrado mi padre. Entonces tuve un reencuentro con el hospital, pudiendo establecer un contraste entre la opulencia, el avance tecnológico
y eficacia administrativa de los hospitales americanos y nuestra realidad asistencial. La pública, especialmente, crónicamente aquejada de carencias. Yo había, desde 1950, seguido en los Estados Unidos de Norteamérica cursos teóricos de mi especialidad de medicina interna en la Universidad de Pensilvania y realizado prácticas en algunos hospitales de la Unión. Volví a vivir el manifiesto espíritu de humano compromiso y empatía que animaba a quienes con mística y espíritu de cuerpo trabajaban en el viejo nosocomio del cual me retiré. Grabado su recuerdo en el alma el 29 de junio de 1965, año en que se celebraba el 4º centenario de una ni un momento interrumpida benéfica labor institucional. El doctor Eduardo Noa Yepes pasó luego a laborar como jefe del Servicio de Medicina Interna y de Gastroenterología en el Hospital Carlos Andrade Marín, y ahí finalizó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Crespo. Pequeño comentario. ¿Aquí es una pregunta? No, sí, un comentario. Sí, es que el doctor mencionó algo muy interesante, que era el neumotórax, ese que se hacía. Efectivamente, yo lo hice siendo alumno de estudiante de 5º año de medicina. Teníamos un índice alto de tuberculosis en Chile y se crearon los sanatorios especializados en la precordillera, en los pies de la cordillera de Santiago hacia arriba, para todos los enfermos de tuberculosis, que generalmente era mucha gente joven, y se concentró ahí. Esto era todavía, la streptomicina no había demostrado su gran efecto, que fue la primera droga efectiva. Entonces el problema es que se formaba la necrosis caseosa del pulmón, había una expectoración de este material caseoso, y quedaba una caverna en el pulmón. Y esta caverna muchas veces tenía un vaso sanguíneo, que podría ser una vena o una arteriola, que la atravesaba como una viga. Y ahí se formaba un aneurisma. Y cuando esto se rompía, había una hemoptisis pero espectacular de 1 o 2 litros, pero por cada expectoración, y los enfermos se morían en un minuto. Entonces, este neumotórax lo creó Forlanini, era el médico italiano, Forlanini, que inventó, era una máquina con 2 tubos, ¿cierto? Tenemos. Claro, son 2 tubos. Y uno se llenaba como con un bombín, como para inflar la rueda de una bicicleta, y de ahí entonces quedaba ese aire a presión. Y tenía un filtro para pasar al otro, y con ese inyectábamos el espacio pleural, y con una llave le íbamos regulando la entrada de este aire al espacio interpleural, que iba comprimiendo el pulmón y comprimía la caverna y paraba la hemorragia. Era realmente salvador el neumotórax, ¿no? Y posteriormente empezaron ya a hacer un neumotórax preventivo antes que se rompiera el aneurisma. Entonces nosotros hacíamos esto, y a los alumnos nos enseñaban y teníamos que aprender a hacer. Y por eso es que hacían esos neumotórax. Y posteriormente, haciendo práctica de cirugía torácica en ese hospital, el sanatorio El Peral se llama, y se diseñó abrir el tórax y meterle pelotas de ping-pong, pelotas de carey esterilizadas, se podían esterilizar, y se metían las pelotas y con eso ocupaban el espacio y comprimían definitivamente la caverna y se evitaba la hemorragia y la muerte. Ese fue el efecto tan positivo sobre los enfermos tuberculosos del neumotórax. Muchísimas gracias por sus contribuciones. La experiencia es pionera en esto. Antes, nosotros eso jamás lo vimos. Pese a que tenemos el aparato, 2 aparatos tenemos. Uno traído de Europa, de Estados Unidos, y otro construido en el Ecuador, que se usó también, pero mucho más rústico, digamos, ¿no? Gracias. El original es italiano de Forlanini. El nuestro, no, es de Estados Unidos. El que hizo Estados Unidos lo hizo John B. Murphy. Ese tenemos, el de Boston tenemos, exactamente. Gracias, doctor Rosuli. El abismo no tuvo para mis pasos ni amenazas ni sombras en su ribazo.
Es por eso que tengo cual mi montaña, árida se por fuera y oro en la entraña. Es por eso que tengo bien resguardado el tesoro de amores que has inspirado.